Los últimos 15 años se han desarrollado en América Latina en general y Sudamérica en particular diferentes procesos de cambio social, político, económico y cultural. El vertiginoso ascenso de fuerzas y actores políticos emergentes de diversas crisis orgánicas en la región, sumado al éxito de estos gobiernos, produjo un fortalecimiento en términos electorales con contundentes victorias. ¿Cómo contraatacará estos procesos? Se ha ido trazando en la región lo que llamamos una nueva derecha, que con métodos muy diferentes a los utilizados durante las últimas dictaduras militares ha irrumpido en la escena pública con el objetivo de retomar a las políticas pro mercado, condensadas en el ideario neoliberal. A partir de noviembre y diciembre del año pasado, con los resultados electorales, tanto en Venezuela, sus elecciones parlamentarias, como la elección de Argentina, elecciones presidenciales, en los que la derecha tuvo éxito en las urnas, se ha acentuado la contraofensiva en la región de esta derecha cada vez más conservadora y neoliberal, utilizando para ellos métodos constitucionales, elecciones como métodos inconstitucionales también, guerra económica, golpe de Estado, conspiración, etc. El círculo se cierra con el golpe de Estado en curso en Brasil, en el que se han agrupado la derecha neoliberal, las mafias económicas y el fascismo militar brasileño, para por medios ilegítimos revestir de institucionalidad, avanzar en deshacerse del gobierno de la presidenta Rousseff, revertir el carácter mayoritariamente progresista de los gobiernos de Mercosur y en su lugar colocar a las derechas neoliberales transnacionalizadas en la estrategia que estamos viviendo a fin de revertir los avances no solo sociales, sino el papel en la política global que ha venido jugando América Latina en la última década y media, gracias a dichos gobiernos progresistas. En Estados Unidos la situación es diferente. Pasa de un gobierno que, aunque sigue en su política general, que todos la conocemos, las elecciones legislativas de noviembre dieron al Partido Republicano la mayoría en el Senado. El martes, cuando se constituya, ese día que se constituya el Congreso, los republicanos ocuparán el mayor número de escaños en la Cámara de Representantes. Desde 1928 no se había visto. A las políticas de los gobiernos progresistas en América Latina, Estados Unidos, los organismos internacionales y las multinacionales respondieron con campañas de desprestigio a los mandatarios, falsas acusaciones desde medios de comunicación formales y alternativos, ofensivas de la recalcitrante derecha y a golpes de estados con procesos jurídicos, que como el impeachment en Brasil y el pretendido hoy en Argentina, no se recurre a las formas más violentas que en el pasado desencadenaron cambios de régimen, sino que se adelanta en torno a acciones de desestabilización social y política. Un golpe de Estado disfrazado de juicio político. Quienes lo ejecutan no son los militares, es una alianza integrada por los medios de comunicación, el Poder Judicial y por una asamblea de bandidos. No solo se dieron por el apetito del capital internacional de las grandes privatizaciones, sino por respuesta del capital financiero, sino porque estos países se convirtieron en ejemplo internacional importante y consolidado de garantizar un mínimo de justicia social e impedir que la democracia sea totalmente capturada por los dueños del capital, como suele suceder en los Estados Unidos. Al interior de los países, esta arremetida busca contener logros del modelo económico y social implantado, que con fortalecimiento institucional, estabilidad democrática y progreso industrial lograron superar la pobreza de miles de personas, fortalecer a la clase media y el acceso al empleo, salud, educación, vivienda y crédito con estabilidad fiscal y respeto a la propiedad, inversión e iniciativa privada, expansión del mercado externo e impulso a la soberanía nacional. Se aprovecha que en cada país hay una trayectoria distinta de desaceleración económica. La recesión actual por la caída del precio del petróleo, que es la fuente de la mayoría de los ingresos de los gobiernos, economías presas de una espiral de inflación, depreciación y altas tasas de cambio del dólar en el mercado negro. Muchas gracias. Bien, Claudia, así es la nota editorial pues de nuestra mesa de trabajo que nos apertura, nos lleva a poner en contexto lo que será este tema tan importante en esa 58ª jornada electoral en los Estados Unidos, que motiva obviamente a que estos citadinos
en este Estado mayor de Norteamérica como en los Estados Unidos, ¿por qué votar? Vale la pena que entremos en un análisis muy especial y cómo esa observancia que vamos a manifestar a través de este espacio nos lleve a entrar a hilarle a nuestros oyentes, ¿sí?, la importancia y lo que representa para América Latina. Claudia. Claro que sí. Le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo a Nelly Montoya Castillo. Ella es la presidenta de CIUNEDIAN, Sindicato de Unificación de Empleados de la DIAN. Bienvenida, este espacio es tu casa y esperamos que más adelante nos cuente cuál es esa situación de CIUNEDIAN. Sí, muchas gracias. CIUNEDIAN, Sindicato de Unificación Nacional de Empleados de la DIAN, CIUNEDIAN. Qué bonito nombre, CIUNE. CIUNE. Y la parte final es la que nos expresa un poquito por estos días. Dian, wow, un poco. Tiene a todos los colombianos bastante nerviosos porque el tema desafortunadamente hacen ver a la DIAN como quien es la, ¿no? y tienen que ejecutar una política que le impone el Estado y el Congreso, y tienen que ser justos, fijos y certeros, porque de eso dependen obras de infraestructura del país. Pero están allá en el tema que la DIAN que viene por nosotros, por cada uno de los empleados en Colombia. Sí, se vuelve más, cuando hablan de DIAN es como que lo constriñeran. Vamos, es el coco, Claudia. Bueno, y arranquemos. Yo quisiera que nuestros expositores nos comenzaran a hablar de este tema, de las elecciones en Estados Unidos. Contextualicemos a la comunidad qué significan las elecciones y cómo se da este proceso en Estados Unidos para unas presidenciales. Nosotros tenemos aquí la idea en Colombia de unas presidenciales que es una elección directa y gana el que tiene más votos. ¿Qué pasa en buenos días, Claudia, y a toda la mesa que nos acompaña. Vine hace 8 días a hablar del tema de la reforma tributaria. Este tema también, aunque nos vamos a dar cuenta que también tiene su razón de ser. La vez pasada explicábamos cómo había unas directrices en el mundo que se imponían, que era la de fundamentalmente cobrarle impuestos a los más pobres y hacer que las políticas económicas recaigan sobre los más pobres y dejar sin impuestos y darle todas las ventajas a los más ricos. Cuando uno mira las elecciones de Estados Unidos, pues no está muy alejado de eso. De eso hablamos ahora. Pero bueno, lo primero que quería decir es esto. Hay que analizar bien las elecciones en Estados Unidos y mirar su impacto en la región y en Colombia. Algunos se limitan a decir eso es lo mismo, que es la respuesta fácil, ¿no? Eso da lo mismo que gane el que sea, vamos a pelear y todo lo demás. Pero eso no es cierto. Es decir, Estados Unidos es la primera potencia mundial, eso es cierto, es la primera potencia militar, sobre todo. En lo económico tiene contradicciones fuertes, problemas muy graves y todo lo demás. Sigue siendo la primera economía del mundo, pero aunque, digamos, la línea general de los últimos tiempos no pueden haber de intervención, de propiciar guerras, de buscar sus intereses, de favorecer a sus empresas, de meterse, sobre todo en América Latina, es constante. Hay que distinguir entre las políticas de los distintos gobiernos. Si uno no hace ese esfuercito, es mucho más fácil decir todo es lo mismo y no hacer ningún análisis. Entonces, por eso nos parece importante mirarlo para Colombia, mirarlo para América Latina. Y pues no sé si recogemos otros y luego yo hablo como de los problemas principales. Claro que sí. A ver qué dice el doctor Pascual. El doctor Pascual nos podría decir ese proceso en Estados Unidos, uno muchas veces queda perdido cuando uno no entiende esto de la política. Uno dice, un ejemplo, en las elecciones de Obama ganó en el estado de Texas, Obama ganó en Filadelfia, no sé, y perdió en tal. ¿Cómo hacen? Y no es como aquí que definitivamente es un día donde todos salimos a votar y marcamos Juan Manuel Santos y ya, ganó, punto. Allá es otro proceso súper diferente. Bueno, ante todo agradezco la invitación, Claudia, a este programa, saludo a toda la mesa, a los oyentes del mismo. Y bueno, sobre esto, la primero sería como una descripción del proceso electoral de los Estados Unidos.
En Estados Unidos hay un sistema a través del cual la gente elige unos delegatarios que a su turno son los que van a elegir el presidente, de manera tal que es como dos etapas en la elección. Primero, una particularidad, una curiosidad, es que la elección ya está abierta. En Estados Unidos empiezan a votar como casi 15 días antes y la gente tiene derecho a meter su voto en algunos estados, eso también depende de los estados en que se encuentren. Y el día oficial, que es el próximo martes, este martes en 8 días, es el día último, más que oficial, es el día último de votación y la gente pues sale masivamente allí a votar. Cada estado, cada uno de los 50 estados que conforman la Unión tiene una cantidad de delegados que están determinados un poco por la historia misma de Estados Unidos. Es un reparto de votos que hubo, que es acumulado en el desarrollo de Estados Unidos, y otra parte depende de la población, del número de inscritos que tenga en las urnas, en los comités electorales que haya. Eligen el número de delegados y esos delegados están obligados a votar por el candidato por el cual fueron escogidos y salen y se presentan en la votación y a una votación posterior donde se ratifica cuál va a ser el presidente. Eso puede dar origen a una cosa, y es que en las elecciones en los estados un presidente puede ganar, digamos, numéricamente la totalidad, mayor cantidad de votos que el otro, o un candidato mayor cantidad de votos que el otro, pero los delegados no coincidan con esa mayoría, es decir, que el que sacó la mayoría de votos populares no saque la mayoría de votos de delegados y termine perdiendo. Eso ha ocurrido en la historia de Estados Unidos. O que haya, bueno, Estados Unidos no es ajeno también, y sobre todo en los últimos tiempos, a los manejos electorales por debajo de la mesa. El último caso notorio fue la elección de Bush hijo, quien teniendo perdida la votación de estas, la votación de la personal, le quedaban unos delegados que se estaban discutiendo en el estado de Florida, y en el estado de Florida acomodaron las elecciones y terminó obteniendo el mayor número de delegados, y con eso se impuso en la votación final por un margen muy estrecho. De manera tal que esa es como la curiosidad del sistema norteamericano. El gobernador es el hermano, ¿no? Ah, bueno, hay que recordar que el gobernador, que fue el que terminó resolviendo el asunto, era el hermano de Bush, que se presentó como candidato en estas elecciones que estamos ahorita. Y además el hermano tenía pues incidencia en la Corte Suprema del estado de Florida, y entonces ayudó a mover a inclinar los votos de los magistrados de esa corte. Entonces eso es la primera parte del comentario, y es que es una elección en la cual el peso de los electores no es un voto igual para todos, sino que dependiendo de los delegados que tenga el estado en el cual esté adscrito el correspondiente votante. Esa es una característica esencial. Ahora, para empezar a darle puntadas al asunto, la elección de Estados Unidos está atravesada hoy por lo que tú comentabas en el editorial, por ese forcejeo que se ha desatado en el mundo entre los sectores de la derecha fortaleciéndose en el poder o intentando recuperar los espacios que han perdido, y los sectores digamos de izquierda o similares. Aún en el caso de Estados Unidos, lo comentaremos más adelante, en Estados Unidos apareció un candidato bastante de izquierda, pues es la primera vez que se declaraba socialista un candidato en las elecciones, que es Sanders. Bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta en el momento de analizar las variables, como decía Consuelo, las variables que inciden en cuál es la opinión que tenemos los latinoamericanos sobre los dos candidatos, cómo es que eso nos va a afectar a nosotros, porque lo que hay en juego es, decía, un marco general de esa derecha peleando contra la izquierda, pero el problema económico es la base de todo, y es que hay un desgaste acelerado del modelo de la globalización neoliberal, y bueno, eso está trayendo consecuencias económicas. De eso vamos adelante. Así es. Lucho. Y lo que explicaba el doctor Amezquita sobre el tema de cómo se elige el presidente, pensaría uno que de pronto, al poder en algunos casos ganar con la mayoría de votos, ¿sí?, pero no quedándose con la presidencia un candidato, no perdería contundencia y soporte del pueblo para poder ejercer su mandato. En la tradición de Estados Unidos, esta vez ocurrió una cosa que nunca había ocurrido. Esta vez ocurrió que Trump dijo que no reconocía el resultado electoral. Es la primera vez. Entonces, antes, así hubiera eso que usted comenta, de que la votación de las personas fuera menor a la votación, fuera diferente a la votación de los delegados,
eso no se volvió un problema. Mi doctor, vamos a hacer una pausa, hacemos, como se dice, un punto y coma y seguimos, porque es muy interesante esto. Esto va a generar, como se dice, muchas preguntas en torno a lo que no se conoce, en ese aspecto, y muchas gracias por estar en nuestra mesa de trabajo. Vamos al compromiso, ya regresamos, 10 de la mañana, 27 minutos, es el Observador Social. Especial, muy querido, aquí, como se dice, comprometidos también con la música. Las caras lindas, nos dice él. Bien, estamos en el impacto en América Latina, especialmente para Colombia, lo que tiene que ver las elecciones en los Estados Unidos. Obviamente, por ahí, como se dice, hay unos legados de Bush, de Clinton, que tienen que ver con el Plan Colombia, tienen que ver con las ayudas que se le han brindado constantemente a este país. Y viene algo preocupante. ¿Qué pasará con los tratados libres de comercio? En fin, hay dos cosas en el tintero que comprometen en general a América Latina, pero muy especialmente a Colombia, doctora. Bueno, pero yo quería antes como hacer un recuento muy breve de qué pasa en este momento en Estados Unidos, cuáles son las preocupaciones centrales para entender los candidatos y más allá de los candidatos también opciones como la del precandidato que señalaba el doctor Pascual, Bernie Sanders. ¿Por qué sale esa gente? ¿De dónde sale? Primero, el tema económico. Obama gana en el año 2008, entre otras cosas, por la crisis económica y por la responsabilidad del gobierno anterior en esa crisis. La crisis que estalló en el 2008, ganó con la responsabilidad de sacar adelante un proyecto distinto, de frenar el sector financiero, de ponerle más atención al empleo y todo lo demás. Y la gran discusión ahí ha sido qué hacer con la economía. La pelea de los neoliberales, que allá tiene una expresión muy clara en un sector del Partido Republicano, que es lo que se llama el Tea Party, el Partido del Té. Este es un grupo que se llama el Partido del Té porque históricamente en la época de la independencia los patriotas los patriotas de allá, pues los fundados por la independencia, hunden un barco inglés que era como el emblema de cobrar impuestos, ¿no? Es decir, entonces estos reivindican que no debe cobrarse impuestos. Entonces uno dice, cobrar impuestos, pues no cobran impuestos a nadie. Eso va ligado a reducir el Estado, a no invertir en lo social, a acabar con los programas sociales y a darle todo el auge al sector privado. Ese sector se volvió muy fuerte y le hizo, digamos, la oposición fuerte a Obama. Se apoderaron del Congreso, lo decía Claudia en el editorial. En el año 2010 se apoderaron del Congreso, lo pusieron, lo obligaron, trató de negociar, lo obligaron, en muchos casos con la complacencia de la señora Clinton, que pues maneja buena parte del Partido Demócrata, hoy candidata a Hillary Clinton, a reducir la inversión social, la seguridad social. Y la verdad, Obama peleó por su sistema de salud, peleó por el apoyo a los sindicatos que lo habían apoyado, pero es decir, fue derrotado. El otro punto clave es el de política exterior. Yo creo que son los dos puntos más importantes. Estados Unidos insiste en meterse, el gasto, la política exterior de Estados Unidos está muy manejada por lo que se llama el complejo industrial militar, que son los grandes productores de armas. Más del 53% de la gran industria en Estados Unidos es militar, ¿sí? Y la que genera empleo y todo lo demás. Entonces, estos sectores insistieron en permanecer, en abrir guerras, un poco la diferencia entre republicanos y demócratas. Obama insistió muchísimo en darle más atención a los programas sociales tradicionales y en cortar el gasto militar. Tampoco lo pudo hacer. Ahí fue derrotado, ahí fue definitivamente absorbido por estas fuerzas que predominan. Entonces, en ese mundo tan polarizado, bueno, también surge el tema de los inmigrantes, el tema de la lucha contra impedir a los inmigrantes y todo lo demás, la nueva derecha, que no está nueva ya tiene sus 30 años en Estados Unidos expresándose y demás, anti-inmigrante, anti-racista, xenófoba y todo eso. Entonces surge un candidato como Donald Trump. Donald Trump recoge todas esas banderas y polariza. Es decir, él no es que sea loco, que él le va bien diciendo que hay que sacar a los mexicanos, que hay que acabar con los negros, todo esto que dice hay
una corriente de derecha que lo respalda, hay negociantes, grandes negocios que lo respaldan, a él se le va la mano, pues algunos hablan, ¿no? Todo el tema con la mujer, la polarización con la mujer y toda esta cosa, pero en general hay toda una corriente de derecha respaldando. Hillary también es muy ligada a los grandes negocios, es decir, la perspectiva para Estados Unidos en este momento es difícil, es mucho más difícil y más oscura, diría yo, que la del 2008, porque en el 2008 había esperanza con Obama, de inversión social, de todo esto, pero ahora no. Clinton está muy ligada a los grandes negocios, muy desacreditada, ha hecho negocios por todos lados. La Fundación Clinton está ligada a la política, son los grandes escándalos, ¿no? Pues son los negocios primero o ligados a los intereses del país. Ella fue una traba para Obama dentro del Partido Demócrata, entonces la perspectiva no es muy buena. Por eso, y termino con eso, surge un personaje como Bernie Sanders, que bueno, le hubiera ganado en franca lida a Hillary Clinton, pero ya con todo esto que denunció Wikileaks de manejos, de atropellos en el manejo del poder en el Partido Demócrata. Claro, el Partido Demócrata estaba con Hillary, Obama estaba con Hillary, pero tuvo mucho respaldo, realmente, mucho respaldo. Hay un sector de la población, sobre todo los jóvenes, absolutamente descontentos con esa situación. Ahora el doctor Pascual les mencionará una encuesta digamos, la perspectiva no es muy buena. Bernie Sanders finalmente dijo: apoyemos a Hillary porque lo otro sería peor. Estamos hablando de Estados Unidos, no podemos hablar de América Latina. La perspectiva sería mucho peor con este señor Trump. Vamos a apoyarlo, mejor dicho, vamos a bajarnos y a darle el respaldo, no ha hecho más campaña, pero esa es la perspectiva. Bueno, pero yo tengo una pregunta concreta para ustedes dos, no sé quién me la pueda contestar. ¿Por qué se refleja, quiero que le digamos a la comunidad, por qué se refleja esa política, esa necesidad que gana un gobierno menos malo, porque eso es lo que vamos a elegir o van a elegir los estadounidenses? Y tenemos que recordarle a la comunidad también que en Estados Unidos hay un gran número de inmigrantes que ya tienen derecho al voto, es decir, latinos, en su mayoría, los inmigrantes allá latinos ya tienen la ciudadanía y tienen la posibilidad de elegir presidente. No, y hacen un gran número. Eso es como un voto hace la diferencia. Eso pasa con estos latinos. Entonces, ellos ¿por qué tienen que buscar en este momento la posición menos mala, en especial para toda la región de América? ¿Por qué como potencia incide la decisión del presidente o la política general en Estados Unidos? ¿Por qué incide para América Latina? Bueno, digamos, primero una frase de Cajoli es la que se ha acuñado, de que por el poder que tiene Estados Unidos en el mundo y en particular en América Latina, todos los gobiernos del mundo, no, todos los habitantes del mundo deberíamos de tener derecho a tener voto en la elección norteamericana, porque el presidente de Estados Unidos termina influyendo a todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Un factor que habría que poner en esta balanza es el asunto de la globalización, que es la otra fuerza que se está moviendo en estas elecciones. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Estados Unidos se caracteriza en su historia por haber sido un país multiétnico que recibió gente de todo el mundo. Cosa curiosa, la mayor presencia inmigrante es alemana. Los alemanes realmente son el sector predominante en Estados Unidos, aunque no pareciera. Y en segundo lugar, en los grupos externos sí están los latinos, pero los alemanes tienen una presencia, y eso hay que tenerlo en cuenta en la geopolítica. Las relaciones de Estados Unidos con Alemania pasan por la gran cantidad de población que hay de ascendencia alemana. Pero resulta que los alemanes se integraron al país, y en general toda esta gente que llegó empezando el siglo XX se integró al país y conformó a Estados Unidos. La nueva generación de inmigrantes, hay una encuesta de una cosa que se llama el Instituto Pew, que dice que los nuevos inmigrantes no se han integrado del todo. Con ejemplo se entiende. El inmigrante alemán prohibió que sus hijos hablaran alemán, los enseñó a hablar inglés y se integraron a la comunidad. El inmigrante latino
ha permitido que en su casa se hable español, que los hijos sigan con las costumbres, que se vea la televisión latina. Pues de hecho les tocó ponerle televisión latina, al punto que dicen que un 60% de los inmigrantes latinos hablan español en sus casas y hablan el otro idioma por fuera. Es decir, es una comunidad que mantiene su identidad. Eso va a influir en el voto, pero tenemos una tragedia en este lado, y es que nosotros los latinoamericanos no tenemos la tradición del voto, de salir a votar. Entonces, la disciplina social de salir a votar. Entonces, eso va a contrarrestar el poder que tienen aquí numéricamente, porque no estamos acostumbrados a participar en las votaciones. Eso es un punto a tener en cuenta del lado de los inmigrantes. Y de otra parte, esos inmigrantes han ocasionado teóricamente un problema fuerte en Estados Unidos, y es que son, según dice Trump, la causa del desempleo, la causa de la caída de los salarios, la causa de muchos problemas de la clase obrera norteamericana estadounidense, se la adjudican a los inmigrantes o a los tratados de comercio. Entonces Trump está disparando para dos lados. Una, a cerrar las fronteras para que no lleguen más inmigrantes, con lo que va a construir el muro, que no más árabes en Estados Unidos, en particular si son musulmanes, y de otra parte se ha manifestado su oposición a todos los tratados de libre comercio. Entonces aquí hay una cosa que es bien importante para la clase obrera latinoamericana, y es: nosotros nos opusimos a los tratados de libre comercio porque destruyen la industria nacional, porque afectaban a la población latinoamericana, y todo lo que argumentamos en su momento en la década de los 90 para oponernos a los tratados. Y sabemos que los vientos del sur en parte es como la respuesta organizada al impacto de los tratados en América Latina, es decir, a lo que se conoció como el consenso de Washington. Pues bueno, en Estados Unidos ese impacto se ha sentido. ¿En qué se manifiesta? En que la industria norteamericana se fue de Estados Unidos para México primero y después para China, bueno, se ha regado por todo el mundo, y eso impacta a la clase obrera norteamericana. Cuando uno mira quiénes son los votantes y dónde están peleando los votos más de Trump y Clinton, se muestra que es en el sector que era el sector del industrial gringo, eso tiene un nombre, el Rust Belt, que es algo así como el cinturón del óxido, traduce literalmente la cosa, y es donde queda toda la industria gringa, que es alrededor de los grandes lagos, en el nororiente de Estados Unidos. Ahí era la industria fuerte. Detroit, por ejemplo, la industria establecida en Chicago, y a raíz de todos los líos económicos, esta industria ha venido cerrando, y hoy Chicago es una ciudad medio muerta. Las historias que han salido sobre Chicago, la mitad de Chicago está abandonada y llena de pobres y llena de locales cerrados y todo. Es la muestra del impacto que trajo la globalización en Estados Unidos, la globalización neoliberal. Y entonces, una política que es muy confusa, cuando uno intenta entender qué es lo que plantea, a quién está defendiendo Trump. Él afirma que va a cerrar los tratados, va a desconocer los tratados, va a renegociar el tratado con México y Canadá, NAFTA. Ya no tiene que oponerse porque ya se hundió el tratado que iban a hacer Estados Unidos y Europa. Iba a haber un tratado de libre comercio entre los dos países, entre las dos potencias, pero no se logró. Es decir, esta fuerza neoliberal, esta fuerza de la globalización neoliberal ha transformado la correlación de fuerzas, y entonces aparecen sectores de extrema derecha defendiendo cosas del nacionalismo más puro, digamos más clásico. Es de alguna manera lo que se vivió cuando Hitler lo que hace es ver la tragedia en que está el pueblo alemán, la industria alemana, la economía en general, y ofrece reconstruir Alemania cerrando las fronteras y sacando a los inmigrantes, la guerra contra los judíos, cierra fronteras y acaba con la democracia en su país y se expande. Eso es lo que está pasando hoy en buena parte de Europa. Esos movimientos nacionalistas están apareciendo como efecto de la globalización neoliberal, y en Estados Unidos también. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el Brexit, la eventual salida de los italianos, la casi salida que hubo esta semana de Bélgica. Bélgica por un pelito aprobaron no salir, quedaron adentro de la Unión Europea, aceptar las normas de la Unión Europea. Pero hay una fuerza muy importante en Europa para cerrar las fronteras por los efectos de la globalización neoliberal. Eso es lo que en Estados Unidos también está en juego en ese punto. Ahora, que uno pueda decir que entonces Clinton es más aperturista que Trump, eso es muy difícil de sostener, pero al menos si Trump se ha
montado su campaña sobre eso, sobre las mentiras que hay ahí, porque algo que ya estaba comentando la doctora Consuelo, Clinton le ganó a Sanders la nominación en medio de un mar de mentiras, parecido a lo que se escuchó acá con el referendo, y es a la gente le usaron sus miedos más profundos para hacerla votar en contra. Bueno, en Estados Unidos le está pasando algo, porque no se les olvide que uno puede decir en Colombia, bueno, no menos, o en América Latina, soy socialista, como que la cosa, bueno, pero en Estados Unidos alguien que se diga soy socialista, eso puede quedar arrinconado inmediatamente, y sin embargo Sanders lo dijo. Sí, han puesto a la población norteamericana en un entredicho que se manifiesta en lo que contaba Consuelo de la otra encuesta, y es que en una universidad norteamericana, en Estados Unidos, Harvard, le preguntan a los estudiantes, escoja tres opciones, ¿usted votaría por Clinton, o votaría por Trump, o votaría por un meteorito que destruya esto y nada más? Y el 30 y pico por ciento, 35% votó porque el meteorito destruyera el planeta antes que verse supeditados a votar por alguno de los dos candidatos. O sea, ellos saben a qué se afrontan. El estudiante, quien tiene la cultura, quien tiene la información y medianamente se está educando, sabe a qué ¿Qué es lo que dice Pierre Norris, efectivamente? Bien, vamos, Claudia, a compromisos. Es el doctor Pascual Amézquita, catedrático, pedagogo, en fin, todo lo que concierne al mundo de las ciencias económicas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a compromisos, ya faltan 5 minutos para las 11 de la mañana. Ya regresamos, es La Voz de Bogotá, a través de Todelar. Dos pedazos de ¿por qué me están dando minutos? Por el tema que están ricos. Robando el tiempo de Todelar. Sí. Claro, estábamos todos y yo en un momento de mirar Sí, esa pero entrar en contexto, ¿qué representa dentro de su observancia, doctora Amézquita, lo que usted ha venido desarrollando? Obviamente es el deseo también de saludar en nuestra mesa de trabajo invitados que tenemos a esta hora del día. Hablamos de la DIAN desde el inicio. No se me quedó muy poco, como dije, muy poco el referente en torno a lo que es el sindicato de la DIAN en esas actividades que vienen realizando, y este espacio está abierto para la hermandad sindical. Tenga usted muy buenos días, bienvenida. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Como les comenté, el Sindicato de Unificación Nacional de Empleados de la DIAN, CIUNEDIAN, nosotros estamos trabajando para que en la DIAN realmente tengan en cuenta a los trabajadores en las decisiones que nos afectan. ¿Por qué? Porque hablamos eso. Un principio que tiene la tributación es que los afectados incidan en el monto y destino de los tributos, y resulta que acá los decisores de políticas públicas no tienen en cuenta a los afectados, y eso mismo nos está pasando a los trabajadores de la DIAN. Están planteando una modernización tecnológica y los trabajadores no hemos incidido en esas decisiones. Es fundamental. Estamos de acuerdo en que la DIAN se modernice, pero con arreglo a los derechos de carrera. Los colombianos no saben que en la DIAN se vulneran los derechos. Durante más de 10 años se han vulnerado los derechos de ingreso y de ascenso a la carrera, y muchos de nuestros pensionados salen con las pensiones precarias, precisamente ¿por qué? Porque nuestro sistema inició, el sistema de salarios inicia en 1991, que va ligado a las transformaciones de la autoridad fiscal. Ustedes saben que cuando inicia la apertura económica y lo que estábamos hablando anteriormente sobre los tratados de libre comercio, eso va ligado a que las administraciones públicas adquieren todos esos elementos y conceptos de la administración privada, y por eso se inventan primas de productividad para premiar el trabajo de la gente, en vez de pagar lo que se merecen las personas de acuerdo a su capacitación, de acuerdo a la experiencia. Entonces, en este momento, CIUNEDIAN está luchando para que el incentivo nacional, que es un incentivo que se paga semestralmente, y que dado que el Consejo de Estado ha establecido que el salario es todo lo que ganan los trabajadores por la prestación del servicio habitual y periódicamente, entonces que la DIAN cumpla con el Estado Social de Derecho. O sea, no entendemos por qué en el artículo 288 quedó que se va a revisar los incentivos de la DIAN, en vez de que el ministro de Hacienda de una vez por todas pase esos incentivos a salario, que es lo que debe ser de acuerdo con lo que ha dicho el Consejo de Estado.
Los colombianos piensan que los trabajadores de la DIAN ganamos mucho porque nosotros somos los que recaudamos los tributos, y resulta que gran parte de los trabajadores durante años, a pesar de tener títulos de profesional, especializaciones y maestrías, están ganando como auxiliares, que en el caso de nosotros se llaman facilitadores, y técnicos, que en el caso de nosotros se llaman analistas. Entonces, el tema del modelo que estamos hablando, neoliberal, va muy ligado a que se precarice el trabajo en Colombia, y la DIAN desafortunadamente no escapa a esa situación. En la DIAN, desde el año 1995, en vez de tener la planta permanente de acuerdo con las necesidades de la entidad, y que a pesar de que salió una sentencia de la Corte Constitucional, que es la C614, que dice que todos los empleados deben estar en planta permanente, entonces en la DIAN hasta el año pasado teníamos 3.400 empleos temporales, que eso es algo absurdo frente a las necesidades de una entidad fuerte para controlar la evasión y el contrabando. O sea, en términos de planta permanente, la DIAN debe tener la gente suficiente, y el Estado debe cumplir esa sentencia, que dado que todos los trabajadores provisionales y temporales desarrollan funciones del giro ordinario de la entidad, debe ampliarse la planta a las necesidades, y deben incluir a los 3.400 empleados a la planta permanente, y respetar el tema del ingreso y el ascenso, porque a los trabajadores de carrera, en vez de haberlos reconocido sus estudios, haberles reconocido la experiencia y las competencias laborales, entonces este modelo se inventa diferentes que yo llamo tecnocracias y tecnologías para vulnerar el derecho de ascenso de los trabajadores. Bien, gracias, Nelly. Pero la invitación nos claro, queda abierta para que dentro de 8 días hagamos extensiva esta problemática y hablemos un poco de la DIAN. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar de quien nos merece la atención en este momento? Una entidad que, como usted lo dice, recauda tanto dinero, pero al igual que casi, diría yo, que todas las entidades en Colombia y todas las empresas estatales vulneran derechos de los trabajadores. Entonces la invitación queda abierta para que nuestros oyentes sepan que dentro de 8 días uno de los temas a tratar va a ser el tema de la DIAN, y muy invitada. Bueno, muchas gracias, muy amables por la invitación, y claro que sí, estaremos acá hablando sobre el tema de la DIAN, que es un tema que debe interesarle a todos los colombianos. Así es. Jaime, retornemos con el profe Pascual, que es que nos dejó pues sí, como vamos hay para... un punto y coma. No, esto es como los finales de las novelas, ¿no? Quedamos como que se acabó, vamos a comerciales. ¿Qué pasó, profe? Que comerciales largos. Gracias. Otro dato que hay que tener en cuenta es una cosa, aquí ya conocemos lo que hacen los vicepresidentes. La experiencia de Vargas Lleras creo que muestra el asunto bastante bien. En la campaña de Estados Unidos hay candidatos vicepresidenciales. El candidato vicepresidencial de Estados Unidos a nombre de Trump es un señor que se llama Mike Pence. Él es fue gobernador hasta hace poco de un estado del centro de Estados Unidos, y sacó 2 leyes que marcan la pauta de qué es lo que va a ocurrir cuando estos señores ganen la presidencia. Una se llama la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. Esa ley lo que hace es que le permite a cualquier persona que preste un servicio, un tendero, un peluquero, lo que sea, abstenerse de prestar el servicio a quien no considere digno por su creencia religiosa. Es decir, es una norma contra los homosexuales, contra las minorías, contra todas las minorías. En Estados Unidos se había logrado después de mucho tiempo que eso estuviera prohibido, que no hubiera ese tipo de discriminación. La hay, pero al menos legalmente había de dónde cogerse y demandar al que discriminaba. Ahora con esta ley, en ese estado se permite eso, y eso es una propuesta que Trump dice va a llevar adelante. Otra ley que aprobó en este señor cuando fue gobernador
una ley que prohíbe, aquí en Colombia conocemos del asunto, y es que en caso de embarazo, cuando el feto está afectado por alguna enfermedad, la mamá puede argumentar la enfermedad. Bueno, la ley que aprobó este señor dice que si la enfermedad es síndrome de Down o parecidos, no puede abortar. Y prohibió el aborto por ahí. Entonces, estos son los tipos de medidas que están, con las cuales ese sector se dio la campaña. Trump hace la cosa abierta y su vicepresidente, su candidato vicepresidencial, hace el trabajo entre las minorías religiosas, que son un sector muy importante en el caso de Estados Unidos. Minorías religiosas no, estos grupos religiosos de ultraderecha, y con ofertas como estas, que son similares a las que vemos aquí por parte del procurador, el aborto, contra el aborto, contra el matrimonio de los homosexuales, todo eso en Estados Unidos están haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Estos dos ejemplos, ¿a dónde me llevan? Que la campaña de Trump se está edificando sobre una cosa muy particular, y es, le han desatado al gobernante medio, al votante medio, unos temores impresionantes, así como aquí nos dijeron que el castrochavismo, y que allá en Estados Unidos están diciendo otro tanto, que se está desfigurando el contexto, la ideología nacional, que se está perdiendo el norte de la América, que ellos creen que es su país, y que en consecuencia tienen que elegir un gobernante fuerte que se oponga. Es decir, es el camino, por eso decía hace un rato, el camino mismo que abrió Hitler en la Alemania, y es creando miedos dentro de la población, obtener el respaldo popular. Si a mí me preguntaran por cuál de los dos votaría, habría que decir algo, ya Consuelo lo ha dicho, y es que doña Hillary está también muy vinculada a muchos sectores de los negocios. Doña Hillary está a favor de la apertura, de la globalización neoliberal, pero hay un dato que hay que tener en cuenta, es que esta campaña ha permitido que sectores más moderados, por no decir de izquierda como de Sanders, han logrado sacar la cabeza en Estados Unidos. Y en el Congreso de Estados Unidos en el sector demócrata, hay un fuerte sector que está a favor de unas transformaciones más sólidas de la economía norteamericana. Por ejemplo, una gran discusión que hubo fue subir el salario mínimo en Estados Unidos. Obama bregó y bregó y bregó, y la cosa no le ha cuajado todo lo que él quería. Casi que es duplicar el salario. Eso muestra el atraso salarial que hay en Estados Unidos. Pero bueno, es otro tema. El punto es que la Cámara Demócrata puede salir fortalecida en este envión, porque la campaña ha permitido polarizar y ha logrado que los representantes a la Cámara salgan a buscar sus voticos. Eso pone una cosa en el tapete que es útil, y es que este sector demócrata tiende a respetar más el clásico Estado de Derecho burgués, que es de lo que se trata en el fondo. No es que hagan la revolución, no es que van a acabar su economía, es que van a respetar un poco más el Estado clásico burgués. Recordemos esto, Hillary autorizó bombardeos sobre el Medio Oriente cuando fue secretaria de Estado en su momento. Además, Clinton, el esposo de ella, que es del mismo sector demócrata, también hizo bombardeos. Fue pues, una de las causas del desastre en Yugoslavia, fue por la política de él. Pero en el Senado, en la Cámara gringa, hay un sector encabezado, entre otras, por una señora Pelosi, que se ha manifestado siempre muy radical. No está con Sanders, quizás porque su ideología pues, es muy liberal. Esta señora puede encabezar una especie como de freno a el avance de las políticas de Trump. Pascual, y el DACA, en torno a esa, digamos, a fórmula vicepresidencial con Hillary, ¿sí? ¿Cómo la ve esa defensa, ese joven inmigrante, con ese favorecimiento de los 2 años de trabajo de permanencia para poderle darle, como dicen, un matiz de legalidad? Sí, eso sería muy importante, y eso va a jalonar la presencia de los votantes latinos, y no solamente latinos, sino también árabes y pues, asiáticos, claro, y africanos, que están en este punto. Ahora, eso tiene un contenido económico terrible, y es que eso es también una forma de abaratar más el salario en Estados Unidos. Es como que, lo que decíamos aquí hace un rato, escoger entre dos males el menos peor. Porque de todos modos, esas políticas, la política debería ser inmigrante que entre, tiene que pagarse el salario mínimo, pero establecer salario mínimo. Pero en Estados Unidos el salario mínimo es en unos estados, y en los que lo hay es muy bajo. Salario y tiempo. Salario 2 años son 2 años. Entonces, pero es obviamente un avance democrático, que no lo saquen en pellones. Claro. La invitación, nosotros como colombianos, creería yo hoy en día
todos tenemos un familiar allá. Esa es la media. Sí. Legal o ilegal. Legal o ilegal. O un conocido. Por túnel o con visa. Sí. Entonces, la invitación a ellos, hablamos de el menos malo, esa frase es muy de mi madre, cuando habla de San Pedro. El menos malo, siendo Clinton hoy el referente pues de los demócratas, es salir a votar, como siempre, ejercer el derecho. Hay una frase un poco menos desagradable. Dicen los franceses, votar con la nariz tapada. Entonces, es votar con la nariz tapada por el sector demócrata que se representa, pero que tiene toda una fuerza en el Congreso, que es lo que le da algún matiz de democrático burgués, que es de lo que se trata el asunto. En el resto de asuntos no va a cambiar en nada. Pero sí en esto al menos se mantiene un tipo de legalidad, que es lo que necesitamos nosotros. Es lo mismo que la pelea aquí en Colombia pues contra los sectores de ultraderecha. No es porque los sectores otros sean más demócratas, sean económicamente diferentes. A eso voy. Fue lo que nos pasó en Colombia en las últimas elecciones presidenciales, que los sectores sociales progresistas y demócratas de este país decidimos votar por Juan Manuel Santos. Yo creo que la indicación en ese momento fue ponderar, poner en esa balanza todos los temas que teníamos en contra, y al otro lado pusimos la paz. Y nosotros dijimos, ¿qué pesa más? Para nosotros pesó solamente la paz. Los otros no tenían, eran miligramos al lado del peso que tenía lograr ese acuerdo de paz. Y votamos por Juan Manuel Santos, y hoy seguimos defendiendo ese voto y seguimos argumentando que lo mejor que pudimos hacer, porque en ese momento era Santos y el sector del uribismo, que poniéndolo en las elecciones de Estados Unidos, el uribismo representa a Trump y Clinton representa a Santos. Es algo muy similar. Profesora Consuelo, usted nos iba a hacer una síntesis de lo que se ha dicho. Sí, yo estoy de acuerdo con el profesor Pascual en todo. Es decir, el tema es un tema de la agresión, de la arremetida tan fuerte que toma la extrema derecha, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero. La extrema derecha ligada al fascismo, ¿sí? Eliminar a los contrincantes, acabar con los derechos, acabar con el Estado de Derecho, acabar con los inmigrantes, razas superiores, ligada a los grandes negocios. No impuestos, cero impuestos para los ricos, cero atención del Estado, cero seguridad social. Es el Partido Republicano, liderado por este señor y por los Tea Party, que no les gusta mucho que se ataque a las mujeres y que se hable tanto, pero les gusta mucho el tema fascista en general, ¿no? Un Estado que no intervenga, que no cobre impuestos, que no haga nada de eso. Frente al demócrata con muchos matices, ¿sí? Desde un sector mucho más crítico como el de Bernie Sanders, a quien lo acusan de no haber estado tradicionalmente en el partido, pero pues ahí por el partido se presentó, y el sector de Hillary Clinton, los negocios ante todo, pero bueno, ya tiene otras reivindicaciones que pesan mucho con las mujeres, con el derecho al aborto, que Obama los adelantó mucho, los derechos de los homosexuales, los derechos de las más Obama, ¿no? De la población en general, el Medicare, el Medicaid, que son los auxilios a la población más pobre, a la población de mayor edad y todo eso, que eso está lo terminó negociando Obama, ¿no? Terminó negociando bajo presión, tuvo que ceder y en esa negociación. Entonces uno dice, ¿cuál de los dos es peor? Pues obviamente hay que frenar el fascismo, como siempre que se ha presentado. Claro que es una buena comparación, establecer la comparación con el procurador y con Uribe aquí. Son extremos que dicen cosas que la gente más atrasada quiere oír. Porque bueno, los dueños del capital y todo eso les puede sonar muy bien, pero mucha gente sin empleo puede oír, le puede sonar muy bien que le digan que el negro o que el latino es su enemigo. Porque ellos no entienden, es mucho más fácil entender que él le está quitando el trabajo a que es el sistema económico financiero de acumulación, de gran inversión, y eso es más complicado. ¿Sí?
lo que hablamos la vez pasada, que acumulan, que no pagan impuestos, que ganan, que no generan empleo y que tienen la plata en paraísos fiscales. Eso les puede sonar más complicado que mirar al vecino negro, latino, estar ahí. Entonces más fácil es bajarlo y la gente, es decir, en Estados Unidos se habla del sur profundo, ¿sí? Frente al sector un poco más educado de las ciudades, que es el que apoyó a Obama y que es demócrata con derechos, defensa de derechos, frente al sur profundo, Texas, Arizona, que son los estados más rezagados económicamente, políticamente. Lincoln vino del norte a pelear contra la esclavitud. Ahora, Lincoln era republicano, vino a pelear contra la esclavitud, contra los esclavistas que eran demócratas, ¿no? Eso se emitió en los papeles, pero en este momento ese rezago es importante. Entonces, para el mundo, para América Latina, mucho más favorable un contexto en que por lo menos se defiendan los derechos y haya con quién pelear, a un contexto en el que de estos tipos dedicados a hacer plata, a armar guerras, a justificarlas, ¿sí?, a defender lo más oscuro. El castorchavismo aquí, allá parecido, es el Ku Klux Klan que resurgió con Obama. A Obama le atacaron mucho, entre otras cosas, por ser negro, ¿sí? Obama era todo lo que ellos combatían, ¿sí? Aunque finalmente pues terminó pactando y todo esto y no fue suficientemente firme, no pudo, no quiso, no tuvo la voluntad para hacerlo, la decisión de hacerlo, pero con ser negro ya lo atacaban, con ser haber nacido en Hawái, que ellos no saben ni dónde queda Hawái, ¿sí? Entonces, muy importante tener en cuenta eso y muy importante esperar los resultados el 8 de noviembre, sin mucha expectativa. O sea, no se trata de que alguien nos vaya a generar un mundo mejor, como si podría ser la expectativa en el 2008 con Obama, sino se trata de que vamos a votar, no podemos votar, van a votar, se va a elegir el menos peor, el que por lo menos garantice mínimamente un Estado de Derecho. Bueno, esta pregunta va para el profesor Pascual. La paz en Colombia quedó en un limbo, ¿sí? En este momento, si tuviéramos firmado un acuerdo con las FARC e iniciado un proceso con el ELN, ya estaríamos en pleno desarme de las FARC e incluso estaríamos implementando muchos de los puntos del acuerdo, pero estamos en un limbo. ¿Cuál es la relación de estos dos candidatos? Más bien, yo creo que me lo pongan en el contexto de los partidos políticos que representan los dos candidatos de Estados Unidos y cómo influye eso en el tema de la paz y cómo ha sido el desarrollo de los demócratas y de los republicanos frente al tema de la paz en Colombia. Bueno, muy interesante el comentario esto porque, bueno, ahí esa es la incidencia directa que tiene en nuestra situación. El Partido Demócrata siempre se ha manifestado a favor de un desarrollo democrático en Colombia, a favor de un desarrollo no por las vías de golpes de Estado como comentaba Claudia hace un momento, sino a través de un manejo más dentro de los marcos de la democracia burguesa. Pero además, en el caso de la paz en Colombia, es evidente que el Partido Demócrata está con la paz en Colombia. Obama ha hecho un gasto político muy alto, pues estableció relaciones con Cuba, haber estado muy pendiente de Colombia, puso uno de sus hombres fuertes para que fuera el enviado permanente en las negociaciones, sí, se casó con la paz. En cambio, los republicanos no están con la paz en Colombia, los republicanos están con el negocio de las armas, los republicanos tienen mil intereses que hacen que no estén a favor de la paz en Colombia, de manera tal que si esto no se resuelve, el limbo de que tú hablas, y llega Trump, no hay limbo, o sea, es el infierno otra vez, porque a estos señores la orden que van a dar es que se suspendan las negociaciones, con una sola orden del Pentágono, de Washington, suspendan las negociaciones inmediatamente. Eso es un problema gravísimo para Colombia. Por eso la apuesta debe ser que antes de que salgan las elecciones aquí se resuelva algo, porque después de que si Trump gana este miércoles, el 8, si Trump gana, aquí la situación política hace que los partidarios del no se crezcan y dificulten aún más la salida política para la negociación que está en ciernes. No se les olvide que la Pelosi era enemiga casi que personal de Uribe, y donde los republicanos, los demócratas pierdan, la Pelosi le toca retirarse, le toca echar la cabeza y entonces Uribe vuelve a quedar acá
Queda con padrino internacional Claro, Uribe. Así es. la prensa de derecha de Estados Unidos saca unos artículos contra Santos y a favor de Uribe increíbles, impresionantes. El Wall Street Journal. Bien, vamos a compromisos. La Pelosi, la pelotera acá. 11 de la mañana, 26 minutos. Es el Observador Social a través de toda la radio. Pero Tenga usted muy buenos días por la mañana. Tema de actualidad. Efectivamente nos encontramos aquí desde el Colegio Ramón B. Jimeno, Colegio del Acueducto, en la actividad Día de la Familia, Jaime. Bien, sí, cuando uno habla de la familia, como se dice, anuda allí todos los importantes elementos sociales y tiene que ver también con esa unidad familiar. Tuve conocimiento en el día de ayer que estuvimos visitando el Colegio Ramón B. Jimeno en torno a lo que se viene desarrollando. Ya prácticamente a puertos de cerrar este año lectivo de lo que corresponde al 2016. Son actividades interesantes que vale la pena que ustedes de su observador nos manifiesten, nos las dé a conocer, Uriel. Enteros, hijos, padres y todo un conjunto de la familia. Hoy el Colegio Ramón B. Jimeno, a punto de sus 44 años de existencia, catalogado como uno de los colegios pioneros en el tema ambiental, con énfasis ambiental y primero en aplicar el tema de energía solar como fundamento de ahorro de energía. Está conmemorando el Día de la Familia. Estamos vinculados con varios ámbitos de la familia, diferentes actividades deportivas, culturales. Su queda presente con la premiación de las actividades deportivas, también con un conversatorio de relación familiar que Bien, hay una propuesta muy interesante dentro de un mes exactamente. Maloca será el escenario dentro de ese quinto Festival de Visión Iberoamericana y para ello el Colegio Ramón B. Jimeno viene preparando una serie de actividades audiovisuales para que sean allí mostradas al mundo entero, especialmente con el país Chile, país hermano invitado a este festival, y ver cómo las TICs le aportan en torno a lo que es el manejo ambiental desde la pedagogía, desde el colegio, desde la casa, la unidad familiar en torno a cómo son esos manejos, esas herramientas, no más el solo hecho de separar basuras y el cómo aportarle un ejemplo desde la academia ha sido algo interesante por parte del colegio, Uriel. Uriel, buenos días, con Claudia Caballero. Uriel, ¿tenemos algún padre de familia que nos quiera acompañar en esta charla?
Así es, Uriel, gracias por acompañarnos y por representarnos desde esa actividad para nuestra comunidad. Recordarles que nuestra empresa Acueducto cuenta con un colegio que es público porque se maneja con dineros públicos, y este colegio está destinado para los trabajadores de la empresa Acueducto. Nuestro compañero Uriel tiene a sus hijos, y por supuesto la mayoría de nuestros trabajadores tienen a sus hijos allá. Este colegio solo cubre bachillerato y por supuesto nosotros lo defendemos como público. No entra en la red de colegios públicos, tiene una connotación especial, pero es de excelente la calidad, y ahí lo seguimos construyendo, seguimos dándole el valor que él tiene y acompañando todas sus tareas. Muchas gracias, Uriel. Un abrazo, Uriel. Saludos a todos los padres y a toda la comunidad educativa, a nuestros maestros, a nuestros padres y a nuestros alumnos. Un saludo fraterno. Bien, el observador social desde Todelano, 11:37 minutos de la mañana, va pasando el tiempo. Estamos, yo creo que en esta recta final, para ir tratando de hacer una síntesis de lo que se ha desarrollado en torno a ese interés. ¿En qué nos afectaría las elecciones de un mandatario en los Estados Unidos? Hablamos de América Latina, pero obviamente Colombia está jugando un papel predominante en lo que tiene que ver con la lucha con el narcotráfico, el Plan Colombia, los mismos tratados de libre comercio. Hay muchos aportes que, quiera o no, de parte y parte, no del más menos, ¿sí? Se ve que también hay, como dicen, puesto los ojos sobre la mira de lo que es Colombia. Doctora. Sí, ya lo señalábamos antes, ¿no? Hay una continuidad en algunos temas centrales que tienen que ver con la política exterior de Estados Unidos y demás, pero hay unos énfasis distintos. Y eso es lo que tienen que mirar los analistas, más los analistas que pretenden, que están ligados a los movimientos sociales, a las transformaciones sociales y todo lo demás. Como decía al comienzo, más fácil es decir, es el imperio y punto, no miremos detalles, pero eso no funciona. Es decir, por supuesto, para el movimiento social en Colombia, primero para la paz en Colombia, para los gobiernos alternativos, lo que queda de los gobiernos alternativos, la posibilidad de hacerlos revivir y todo lo demás, es mejor un gobierno más, más aferrado a lo que es el Estado de Derecho, que un gobierno absolutamente agresivo, retardatario, que utiliza lo religioso, lo político y el fascismo y lo impone, ¿no? Eso sí hay que entenderlo, ¿no? Entonces, para nosotros, ya como lo decía el profesor Pascual, es muy importante para el proceso de paz tener las mejores condiciones posibles. Las mejores condiciones posibles las tuvo con Obama, ¿sí? Claramente. No las va a tener de ahora en adelante, pero bueno, hay un compromiso ahí partidario y todo lo demás de los demócratas, hay un interés, hay unos sectores muy interesantes que han estado muy pendientes del proceso de paz en Colombia, algunos senadores que han venido aquí, sí, representantes de la Cámara, y que están pendientes de lo que pasa. Entonces es importante que ese sector tenga forma de expresarse y de manifestarse y seguir peleando en el plano internacional, pero también en el plano nacional por un mejor, para que el pueblo de Estados Unidos pueda conservar sus logros, lo que queda del estado de bienestar, la inversión, los subsidios y todo lo demás. Eso es mucho mejor al otro que se plantea de una vez como un personaje absolutamente agresivo en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo religioso. Bien, doctor Pascual, estamos tratando de hacer una síntesis en torno a este maravilloso programa que estamos desarrollando hoy, porque sí nos está dejando algo de formación y de orientación. Bueno, empiezo por comentar esto. Hay un director de cine gringo que se llama Michael Moore. Él hizo una película muy de denuncia contra Bush que se llama Fahrenheit 9/11. Este Michael Moore juró que nunca votaría por Bush Clinton después de lo que pasó con el señor Clinton, con Bill Clinton,
Pero en medio del lío él sacó una declaración diciendo esto: temo que va a ganar Trump. Y yo, aunque juré que no iba a votar por un Clinton, yo creo que me toca plegarme y votar por un Clinton porque la situación está muy complicada. Para América Latina, fijémonos en esto: durante los 6 y medio primeros años de gobierno de Obama, en América Latina los gobiernos del sur no fueron tan atacados por parte del gobierno. Solamente en la etapa final, cuando ya Obama está liquidado, cuando ya lo tienen arrinconado, cuando viene la campaña, le toca cederle a ese sector de los halcones gringos, y es cuando viene la arremetida fuerte contra Dilma y fuerte contra la cosa de Chávez. Pero en los otros 6 años la cosa se pudo manejar. Esa es la importancia del gobierno demócrata en Estados Unidos. Aquí, no, ya lo dijo Consuelo, con Clinton es mucho más hacia la derecha que Obama, muchísimo más, de manera tal que los vientos con Clinton no van a cambiar sustancialmente, pero de todos modos no serían igual que con Trump, según lo que hemos comentado hasta este momento. Entonces, hombre, pues no que caiga el meteorito, pero sí que bueno, la población gringa escoja con las manos tapadas por la Hillary y con todos los líos que tiene. Ayer pasó una cosa bastante grave, que eso muestra todo el problema de Estados Unidos, y es que el FBI destapó otros correos contra la Clinton. Ya se supone que eso estaba liquidado. ¿Qué es eso? Es de esa derecha que está manejando. Recordemos lo que pasó aquí con el DAS, cómo manejaban el DAS. Allá es otro tanto igual, le sacan esto, y entonces yo hacía la cuenta cuando leía anoche, decía 30.000 correos, divide usted por 3 años que duró la señora secretaria de Estado. La señora se la pasó pues escribiendo correos. Sí. ¿Usted cuándo escribe? Promedio de 4.000 correos diarios. Eso es una barbaridad. Eso para decir que ahí hay más de un interés que no hay que demostrar, pero es para bombardear. Sí, es un terror la Florida ya en estos días, esta semana, en torno a lo que está como bien apuntando, porque le están diciéndole que ese va a ser el terror tanto para el uno como para el otro. Claro, y ahí es donde se van a definir las Sí. cosas, es la Florida, porque es el estado que más indeciso, es estados Tibios. veletas ahí, más indecisos, y además con una altísima cantidad de votos. Bien, Claudia. Bueno, Lucho nos tiene aquí una serie de observaciones. Sí, muy buenas a la mesa de trabajo, pues había intervenido, pues me ha saludado. Estoy muy contento de que esté aquí la compañera Nelly de Simone Dian, que nos ha acompañado, el doctor Pascual Amezquita, personaje, y la doctora Consuelo Ahumada, que ya es el segundo programa que nos acompaña. Inicialmente darle saludo al compañero Nelson Castro, que hoy está en el Cabildo Distrital como siempre, trabajando y defendiendo el trabajo digno, en condiciones dignas, defendiendo lo público. Un abrazo fraterno, Nelson, desde aquí, desde este programa, su programa. Fuerza con todo lo que está haciendo, que nos vaya bien. Cuando a usted le va bien, a las personas que creemos en usted también le va bien. Saludo especial para el compañero Emerson David Morales en la ciudad de Funza, que está cumpliendo hoy ya casi 40 años. Un abrazo muy especial de cumpleaños, Emerson. Dios lo bendiga, proteja y le dé salud. Y arranquemos con cosas que tenemos dentro de la empresa que nos han venido pasando y que van a pasar en estos días. Por estos días se vienen haciendo reuniones en el Comité de Servicio Médico Paritario, definiendo lo que va a ser el nuevo esquema del contrato y los términos del contrato de salud para los empleados de la empresa de apoyo. Es un contrato de cuidado, de tener muchas consideraciones. Se vienen reuniendo. Ayer salió un comunicado de la gerencia general donde el doctor Germán González Reyes informa lo que se viene haciendo en este comité paritario para dar el servicio de salud en efectiva prestación y sin interrupción del mismo. También tenemos que se siguen desarrollando reuniones al seno del CODE en las que se está generando la planificación de todo lo que va a hacer el CODE en lo que nos queda de este año 2016 y lo que va a hacer el 2017. Vienen cosas bastante importantes, muy importantes, y aquí llamamos la atención de todos los compañeros de la empresa a estar pendientes de lo que pueda pasar en estos CODES, porque el futuro de muchos procesos y de los trabajadores está pendiente de lo que pase en los siguientes CODES
con estos puntos que se han acordado en la convención colectiva vigente de 2015-2019 y que tienen que quedar ya plasmados y generados en evolución dentro de la empresa. Eso es por el tema del comité. En el comité de educación que teníamos para esta semana que viene fue dejado para el día 4 de noviembre. En este comité ya tiene su, como le dijimos en anteriores oportunidades, ya tiene su marco regulatorio, ¿sí? Y ya puede sentarse a definir las situaciones del trasegar del comité y hacer las asignaciones que tiene, y este comité se va a realizar el día 4 de noviembre. Ya quedó tramitado para eso. El día lunes informémosle a todos los compañeros que se va a celebrar el Día de los Niños. La jornada se mueve, se hace completa para poder en las horas de la tarde en cada una de las subcentrales y las centrales de operaciones, generado también con espacio de la administración, celebrar el Día de los Niños para que asistan con los chicos a celebrar su Día de los Niños. Invitación especial a participar de este y todos los eventos que tengamos para esta semana. Creo que se nos queda hablar un poquitico de los compañeros de Aguas Bogotá, que pues tienen sus cosas un poco complicadas, porque realmente para ellos desafortunadamente hoy no saben qué va a pasar con el contrato que tienen con la UAEPS, que va más o menos hasta los finales de diciembre, y una vez arranque los términos de referencia de la nueva contratación, sabrán qué quiere o qué define la alcaldía distrital para el futuro de Aguas Bogotá y de estos compañeros. Decirles que la Junta Directiva del Sintra Serpucol está pendiente de todo lo que está pasando con Aguas Bogotá, los acompaña, que es su Junta Directiva que siempre ha estado al lado de ustedes y peleará por mejorar cada día las garantías laborales, la estabilidad laboral, que estamos aquí comprometidos para con este proceso, que nosotros defendemos también lo público, el trabajo en condiciones dignas. Un saludo muy especial al presidente de Sintra Serpucol Nacional, Juan Jairo Villamizar, que se encuentra en la ciudad de Barranca Bermeja con el tema de la negociación de la subdirectiva de Barranca en Aguas. Aguas de Barranca. Vamos muy bien, pero allá no se puede decir nada en una negociación hasta que no se firme, ¿sí? Pero se avanza muy bien. Y un saludo también especial para José Wilman Rodríguez, que es un soporte de esta gran hermandad de Sintra Serpucol en todos los frentes de trabajo, y a los compañeros que nos escuchan a diario, que se unen hoy, cada día, invitarlos a que nos sigan escuchando. Para nosotros es un gusto poderles entregar este tipo de programas a ustedes, traer los invitados como los que traemos hoy, hemos traído en otros momentos, donde se tocan aspectos importantes de la vida nacional y de lo que nos atañe, lo que de pronto no es vida nacional, pero nos afecta como sociedad, de lo que hablamos hoy, o hablaba el doctor Amezquita y la doctora Consuelo, sobre las repercusiones que puede tener y va a tener, porque realmente las va a tener la próxima elección del presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias. Este sigue siendo su espacio. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los trabajadores del acueducto, a la profesora Consuelo, al profesor Pascual y por supuesto a Nelly. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Esta es nuestra junta, este es su programa, el programa es Sintra Serpucol, de sus trabajadores del acueducto de Aguas Bogotá, de Barranca Bermeja y por supuesto en toda la comunidad. Los esperamos dentro de 8 días, seguiremos con temas de interés y esperamos les haya gustado. Bien, es el observador social, ya seguimos adelante. 5 minutos. ¿Vamos? Sí, hombre. Bueno, muchachos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Excelente. Bueno. Uy, sí, gracias, muy amable. Dale para su... Ahorita para subiendo, ¿no? Hasta A las 10, igual. A las 10. ¿Ah, sí? Sí, no, en Chile tocó llegar, sino que ahorita sigue otro programa que es el de Festival de Ideas. Bueno, Jaime, ¿cuánto me